Hola, hoy hablaremos sobre un tema que siempre está en el candelero en masonería. Hablaremos sobre la palabra perdida. El título de este vídeo es La verdad sobre la palabra perdida. ¿Qué es la palabra para el masón? Yo me gustaría circunscribirme a dos autores, uno Sartre, el cual en una de sus obras más importantes, Le Mot, las palabras, habla, entre otras cosas, al respecto del sentido concreto de la palabra. Y nos dice que nosotros hablamos en nuestro propio idioma, pero cuando escribimos, hablamos en lenguaje extranjero. ¿Qué nos quiere decir aquí Sartre? Si vamos a buscar las palabras escondidas de este mensaje, es que la naturalidad con la que hablamos se pierde cuando escribimos. Y a partir de aquí, cada uno puede hacer sus propias reflexiones. Vayamos a otro autor, Heidegger. Heidegger decía que cuando hablamos, explicamos ideas. Cuando no hablamos, también lo hacemos. Y es que nosotros, según Heidegger, cuando hablamos, expresamos nuestras ideas, pero a veces cuando callamos, y no a veces, siempre cuando callamos, también estamos expresando ideas. Es decir, que normalmente para Heidegger siempre estamos hablando. Es el don que tenemos de la palabra, pero si vamos a buscar iniciáticamente lo que esto significa en masonería, y muy concretamente la pérdida de la palabra, esto ya es mucho más importante. Porque la palabra en masonería tiene sustancia. Fijaos, en el rito escocés antiguo y aceptado, antes de que éste naciera en Charleston, Estados Unidos, con el primer Supremo Consejo Masónico, se había producido en Francia una serie de palabras, valga la expresión, de el caballero Ramsay. El caballero Ramsay, tiempo antes de que Etienne Morin se fuera hacia las Antillas y a partir de Franken naciera el primer Supremo Consejo Masónico del mundo, Ramsay dijo, aprovechando que era orador en una logia de París, que la palabra valía mucho y mediante la palabra explicó en dos planchas auténticamente perfectas lo que más tarde sería sustancialmente el rito escocés antiguo y aceptado. Es decir, que Ramsay, sin darse cuenta, se convirtió en el embajador del rito escocés antiguo y aceptado. ¿Y cómo lo hizo? Con dos planchas. ¿Y cómo lo hizo como orador? ¿Y cómo lo hizo? Sustanciando la palabra. Por tanto, la palabra en masonería es muy necesaria, pero la palabra oportuna, la palabra concreta, la palabra sabia, que expresa sabiduría. Y verdaderamente cuando se pierde la palabra, estamos perdidos, nos encontramos en otro sitio. Pero me gustaría seguir sustanciando la pérdida de la palabra. Y podríamos acudir a Guénon. Guénon relaciona la palabra perdida con la muerte del maestro Hiram. Es decir, que Guénon, en su concepción de la palabra y la pérdida de ésta, que en su multitud de escritos que condensan su obra también trata al respecto, nos viene a decir que la palabra estaba expresada en tres personajes bíblicos, tres personajes muy conocidos en masonería, que era el rey Salomón, el rey Hiram y el maestro Hiram Abid.
Y cuando se produce la muerte del maestro Hiram Abiv, como todos sabemos, ahora no vamos a hablar sobre la leyenda de Hiram Abiv, cuando se produce la muerte del maestro, se pierde la palabra. Por lo tanto, sustancialmente, aquí está el tema. Se ha perdido la palabra. ¿Por qué? Pues porque ha sucedido una muerte que a lo largo de la historia y de la génesis de la masonería será siempre importante. Y será un aviso que siempre tenemos que tener los masones al respecto. Después tenemos que concebir la palabra desde 3 puntos de vista. La tesis, es decir, una explicación mediante la palabra. La antítesis, que es la contestación a esta palabra. Y después un resultado final de esta tesis y esta antítesis solucionando el conflicto. El conflicto que se genera después de desarrollar una tesis y salir alguien con la antítesis. Hay un conflicto. ¿Y cómo se soluciona? Sencillamente con la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Y podríamos explicar esta pérdida de la palabra, y porque en realidad tenemos la palabra, que es la tesis, pero cuando surge la antítesis hay un lapso y podríamos decir que se pierde la palabra. ¿Cómo se puede encontrar? Mediante la síntesis. Tesis, antítesis y síntesis. Y esto es el concepto que tenemos que tener siempre de buscar la palabra perdida. ¿Cómo la encontraremos? Evidentemente, aquí está la solución. Hay otra concepción y una reflexión mía al respecto que os dejo aquí. Hay una frase latina que dice facta non verba. Hechos, no palabras. Mediante las palabras, a veces estas, como dice el refrán, se pierden en el viento. ¿Por qué? Porque no tienen consistencia. Hechos, no palabras. Lo que queremos decir, lo que queremos expresar a veces, simplemente sale de nuestra boca, pero después no de nuestros actos. Entonces podríamos decir, es una reflexión que os dejo, que cuando recuperamos la palabra es mediante nuestros hechos. Mediante la resolución de estas palabras que siempre son buenas, pero son vacuas. Las palabras vuelven a tener sentido cuando nuestros hechos las confirman, y a veces silenciosamente. Esta es la reflexión que me gustaría dejaros hoy, y recordaros también que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.